Dios le bendiga abundantemente. Damos gracias a Dios porque una vez más estamos en nuestro espacio de la enseñanza de la palabra. No, cada sábado de estos últimos meses estamos trabajando el libro a los Corintios. Estamos por la segunda carta en el capítulo 6. La semana pasada estuvimos viendo ese capítulo 6, donde el apóstol Pablo está motivando a los corintios acerca de su función, la función del creyente como colaborador de Dios. Y está nuevamente retomando todo el tema de conducta, de cómo él había probado su ministerio, todas las situaciones que el apóstol Pablo había pasado por llevar el evangelio. Entonces, ahora él estaba haciendo este llamado una vez más a los corintios para que se identifiquen como colaboradores de Dios y trabajar en este ministerio de la reconciliación. Por las situaciones que se daban en la iglesia, en algunos momentos los corintios cuestionaban el apostolado del apóstol Pablo y cuestionaban sus enseñanzas, pero él nuevamente empieza a hablarle como un padre y a llevarle a que ellos abrieran sus corazones y que reconocieran primeramente lo que Dios había hecho en su vida, la gran bendición de la gracia, y que esta gracia invitaba a que no solamente se quedaran allí y volviendo nuevamente a prácticas antiguas, sino que de manera honesta buscaran de la presencia de Dios, buscaran ese acercamiento y que realmente estuviesen actuando como colaboradores de Dios. En esta segunda parte vemos que el apóstol Pablo, después de hablar acerca de las cosas que están aconteciendo, de la relación que él quiere tener con la iglesia, empieza ahora una enseñanza acerca de la relación que está teniendo la iglesia de los Corintios con el mundo. A partir del verso 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padres, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo está hablando del afecto demasiado amplio de los corintios. Ellos se habían unido a sí mismos con los incrédulos y esto prevenía su reconciliación con Pablo. En 2 Corintios, Pablo está hablando de una realidad espiritual más profunda, aconsejándole al pueblo de Dios que tenga cuidado con no unirse con yugo con personas que trabajan, digamos, para la ilegalidad, en la oscuridad, con la adoración a los ídolos y aún para el mismo Satanás. Entonces, un yugo es una barra de madera que une dos bueyes uno con el otro y que esto lo une a la carga que ellos tiran. Es como un equipo. Entonces, imagínense en condición de desigualdad. Si hablando en el tema donde se usa más el término del yugo, si un buey es más fuerte y otro es más débil, entonces, o uno es más alto y otro es más corto, entonces el más débil camina más lento que el más fuerte. Y hace que la carga ande en completa desigualdad
y que no puedan avanzar en su camino. Entonces el más fuerte termina arrastrando al más débil y no están haciendo un trabajo en equipo. Entonces cuando los bueyes se le coloca un yugo desigual, no pueden realizar la tarea indicada. En vez de trabajar juntos, están en desacuerdo los unos con los otros, el uno con el otro por sus características. Entonces, cuando se va a enyuntar unos bueyes, tienen que tener la misma fuerza, la misma estatura y también la misma destreza en el trabajo para que puedan cumplir con la tarea, porque se va a ver esa desigualdad cuando estén haciendo el trabajo. Entonces, la advertencia de Pablo en 2 Corintios 6:14 es parte de un discurso más grande en la iglesia de los Corintios sobre lo que es la vida cristiana. Él los disuadió de estar en una asociación desigual con los incrédulos, porque los creyentes y los incrédulos son opuestos. Habla de la luz y la oscuridad, son opuestas. Dice, no tienen nada en común, como Cristo no tiene nada que ver con Belial. Esta es una palabra hebrea que significa indigno o vil. O sea, no hay una comunión entre Cristo y lo que es indigno y vil. Pablo usa la palabra para referirse al enemigo. La idea es que el mundo pagano, el mundo impío, el mundo incrédulo se rige por los principios de su padre, del príncipe de este mundo, de Satanás. Y que los cristianos deben estar separados del mundo malvado, tal como Cristo fue separado de todos estos métodos, propósitos y planes de Satanás. Él no tenía ninguna participación con ellos, no participó en ninguna unión con ellos, y así deben ser sus seguidores. Es el llamado que el apóstol Pablo está trayendo. Entonces, intentar vivir una vida cristiana con un no cristiano como nuestro amigo, más unido y más aliado, solo nos causará andar en una especie de círculo vicioso. No se va a poder avanzar en la meta. Entonces, por eso dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Está hablando acá todo lo que son las obras de la luz y las obras de las tinieblas. Justicia versus injusticia. Nosotros somos la justicia de Dios porque fuimos justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué compañerismo ahora tendremos nosotros con lo que actúan con injusticia, con los injustos? Los corintios eran muy afectuosos y demasiado cariñosos en el sentido de que ellos pensaban que era aceptable para ellos que permitieran la justicia con la injusticia. El aceptar las tinieblas en comunión con la luz y admitir todo lo vil, todo lo indigno junto con Cristo. Entonces, el apóstol Pablo utiliza esta palabra Belial para referirse a Satanás y todas sus obras. Entonces, ¿y qué comunión hay en la luz y la tiniebla? Al utilizar este término de comunión, Pablo indica que él en realidad habla de la influencia más que de una presencia. O sea, ¿qué comunión? Se dice que los grupos están de tal modo en comunión cuando la unidad es tal que lo que le pertenece a uno también le pertenece a otro. Y que cuando uno dice que alguien tiene la razón, también el otro dice, sí, tiene la razón. Entonces, cuando están una persona tan unida, parece el mismo sentir, el mismo pensamiento, porque es el llamado que se tiene para la iglesia. Si están en luz, está caminando con los hijos de la luz. Y ahí es que se llama tener el mismo sentir, el mismo pensamiento y actuar de acuerdo a los hijos de la luz. Pero ahora está hablando en esta alianza que los cristianos de la iglesia de Corinto estaban haciendo con los hijos de las tinieblas. Entonces, por eso el apóstol Pablo le está hablando de esa influencia que estaban ellos recibiendo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aparentemente los corintios aún batallaban con el problema de la idolatría, en la cual Pablo se refirió en 1 Corintios 8, del capítulo 8 al 10, vemos
que estuvimos estudiando anteriormente, cómo él habló ampliamente acerca de esta situación de la idolatría que había en esta iglesia. Su asociación con los ídolos influyeron en su modo de pensar, haciéndole cada vez más mundano. Por eso el apóstol Pablo retoma esta enseñanza y les recuerda que vosotros sois templo del Dios viviente. En 1 Corintios 6, 19 al 20, Pablo escribió sobre los cristianos individuales como un templo de Dios. Aquí él se refiere a la iglesia como un todo, siendo el templo, debido a que los templos son lugares sagrados y que deberían ser protegidos en contra de todo aquello que pueda profanar ese lugar santo. Nosotros debemos proteger nuestro corazón, nuestra mente, como lugares santos delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo hace ese recordatorio. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque venían con un problema recurrente de asociarse con los ídolos y la práctica de la adoración a los ídolos. Por eso hace recordatorio, recuerde que son templos del Dios viviente y que no hay ninguna comunión y que como templo del Dios viviente son lugares santos, son lugares que deben estar protegidos, deben proteger sus corazones, sus mentes, sus pensamientos de todo lo que es la idolatría y todo lo que es pagano. Dios dice que Él está en medio de su templo. En Ezequiel habla de que habitaré y andaré delante de ellos. La promesa de que se cumple cuando Cristo viene y nos da el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo que no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Entonces, Isaías 52:11 también nos dice que debemos de hacer el templo un lugar santo. El apóstol Pablo dice, salid en medio de ello, apartados, no toquen lo inmundo. La promesa, y yo os recibiré, nos recuerda de que esto no es solamente una separación de la iniquidad, sino que es una separación para Dios. Él nos ha separado, nos ha apartado. Eso significa la palabra santificación, porque por la obra de Jesús en la cruz del Calvario se dio nuestra santificación. ¿Santificación qué es? Que fuimos apartados de toda iniquidad, fuimos separados para Dios. No es cuestión simplemente de tratar de vaciar el corazón, de vaciar nuestra mente, vaciar nuestra vida de nuestros deseos mundanos. Es realmente entrar en ese conocimiento de quién somos. Primero, el valor y lo poderoso de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y luego, quiénes somos nosotros en Dios. Entonces, abrir nuestro corazón para el amor de Dios en Cristo y dejar que ese amor se lleve todo lo que es de las tinieblas, toda iniquidad, todo lo vil, y ejercitarnos en su poder para que nuestro corazón lleno de su amor expulse todo lo que no sea de Dios. Pablo cita también Jeremías 31:9 para mostrar el beneficio de separarse de la influencia del mundo en una relación íntima con Dios. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Entonces siempre hay una promesa gloriosa para aquellos que están dispuestos a separarse de la influencia del mundo por el bien de la santidad. Hemos recibido la santidad por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Somos llamados santos, pero se nos hace un llamado a continuar en el camino de la santidad. Porque nosotros, como estamos ligados a esta naturaleza caída, que debemos reconocerla a cada momento para mantenerla al límite, debemos en todo momento recordar
nuestra posición en Dios y lo que Él ha prometido. Y seré para vosotros por padre, y ustedes me serán hijos e hijas. Y habitaré y andaré entre ellos. Por eso continúa diciendo, salid en medio de ellos, apartaos. Este llamado trata con el problema de esa alianza, de esa filiación que tenían los corintios, que Pablo lo mencionó en 2 Corintios 6:12. Entonces, en realidad podemos amar mucho pensando que podemos solamente añadir el amor de Dios sin renunciar a las ideas de recibir el amor de Dios sin renunciar a las ideas de Satanás y a este mundo. Entonces, recordemos que una de las semillas que fracasó en la parábola del sembrador tenía una tierra que era muy fértil, que podría crecer todo, pero tenían que darse esas condiciones para que se dé ese crecimiento. Esa buena semilla necesitaba una tierra fértil. Necesitamos abrir nuestro corazón como un terreno fértil para que germine la santidad de Dios en nuestra vida y esta siga creciendo en nosotros, sigamos madurando. Dice, apartaos de en medio de ellos, dice el Señor Todopoderoso. El apóstol Pablo utiliza esta palabra, aquel que tiene en su mano todo. Entonces, el Todopoderoso, que no hay nada que pueda escapar de su poder. El apóstol Pablo quiere que entendamos que el Dios soberano de los cielos, quien nos acepta en adopción como sus hijos e hijas, y que nos ha separado para Él. Por eso Él hace ese llamado a la pureza, a la separación, para que Dios fluya en medio de esta oferta de reconciliación mencionada al final del capítulo número 5 de 2 Corintios. Entonces, una persona no puede aceptar la reconciliación con Dios y vivir en el pecado. ¿Qué afiliación hay entre la luz y la tiniebla? Debido a que renunciar al pecado está envuelto en la aceptación de esa reconciliación. Pablo nunca asume que los hombres puedan aceptar un beneficio de la redención y rechazar otro. Con la redención viene el paquete completo y nosotros solo necesitamos obediencia y compromiso delante de Dios para seguir creciendo en esa santidad a la cual hemos sido llamados a continuar. Cristo ya hizo una obra en la cruz del Calvario para que nosotros, como colaboradores suyos, aún con nuestro testimonio sin hablar, podamos estar ejerciendo este ministerio de la reconciliación. No hay ninguna afiliación entre la luz y las tinieblas, entre la obra de Cristo y la obra de Satanás, y que nosotros hemos sido comprados a un precio sumamente alto, que es la sangre del Cordero, y que nosotros no podemos aceptar una parte del paquete de la gracia. Este paquete viene completo y nos fue entregado cuando Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, hizo un sacrificio perfecto una sola vez y para siempre, el cual nosotros, por el conocimiento de la palabra, debemos aceptar, asimilar, digerir y vivirlo. Porque no se puede estar a media caminando en el Evangelio. El apóstol Pablo lleva esta enseñanza porque esta iglesia había conocido, se había acercado, había aceptado al Señor. Y vemos que Él está hablando con personas creyentes que habían sido escogidos por Dios para salvación, pero que había una lucha muy tremenda en ellos por todo el tema cultural, por todo el tema de la costumbre de esta nación, de estas ciudades, que lo llamaba a
tener siempre un espacio de afiliación, de alianza, de asociación con los incrédulos. Y el apóstol Pablo aquí está haciendo un llamado, lo importante de permanecer en la santidad que Cristo nos ha dado, reconocer nuestra posición en Dios y seguir caminando en ella y apartarnos de todo lo que tenga apariencia de tiniebla y de pecado, para que podamos en nuestra vida glorificar a Dios. Y que Él hace recordatorio. Recuerde que son templos del Dios viviente. Un templo para que esté lleno de luz, esté lleno de amor y que haya una puerta cerrada para todas las obras de las tinieblas. Es lo que el apóstol y lo que Dios nos quiere enseñar a ese tiempo a la iglesia de los Corintios, hoy a su iglesia, de que no hay ninguna afiliación, no hay una asociación bilateral. O usted está en Cristo y vive por Cristo, o está en el reino de las tinieblas y vive para el reino de las tinieblas. El llamado es a que si usted ha sido escogido y esta palabra le ha sido revelada y usted pertenece a Jesús, ande como hijo de luz. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con esta carta de 2 Corintios. No olvide compartir esta enseñanza con sus conocidos que ha llegado y suscríbase a nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad TV, donde cada semana estamos trayendo una enseñanza de la palabra para el crecimiento de la Iglesia de Cristo. Dios le bendiga abundantemente.